Vale, imagina esto, estamos en el siglo XIV y el mundo está hecho un desastre total. La peste negra arrasa Europa como el villano de una peli de terror, borrando pueblos enteros más rápido de lo que dices achú. La gente cae como moscas y los que siguen en pie, ¿sabes qué? Están encerrados en sus casas esquivando a todos como si fueran un ex pegajoso. ¿Te suena? Sí, tiene un rollo Super 2020 pero con mucho peor olor corporal y sin Netflix para mantenerte cuerdo. Entonces, ¿cómo lidiaron nuestros antepasados lejanos con el amor cuando todo estaba patas arriba? Y oye, ¿qué nos enseña su drama sobre ligar en nuestro mundo post-COVID? Agarra algo de picar porque nos vamos a sumergir en el club de los corazones solitarios de la peste, romances en cuarentena en el siglo XIV, una historia loca de amor, corazones rotos y unas técnicas de ligoteo bastante raras. Vamos a preparar el escenario. Es 1347 y la peste negra llega a Europa como ese amigo que se presenta sin invitación, se come todas tus papas y te deja la casa patas arriba. Cuando termina se ha llevado al 30-50% de la peña. Las calles están desiertas, los mercados cerrados y el paranoia manda. La gente le tiene miedo a sus vecinos, a sus amigos, hasta a su propia familia. Un estornudo y estás básicamente cancelado. La cuarentena no es solo un mood, es cómo sobrevives. Las familias tapan ventanas, se esconden y rezan para que la peste pase de largo como si fuera un juego mortal de pillar. Y tú probablemente estás como vale, genial, pero ¿qué tiene esto que ver con el amor? Todo, colega, los humanos somos tercos de narices. Por muy mal que estén las cosas, siempre queremos ligar, enamorarnos, tal vez hasta darnos la mano. Peste o no peste. Pero encontrar el amor en esa época no era precisamente un paseo. Imagínate intentar pedirle una cita a alguien cuando salir a la calle podía mandarte directo al cementerio. Sin Tinder, sin citas por Zoom, sin mensajes de «estás despierto a las 2 de la madrugada». Solo tú, tu máscara antipeste creepy y un montón de esperanza. Mira, las relaciones ya eran un lío tremendo en esa época. Los matrimonios solían arreglarse por dinero, tierras o estatus, no porque alguien te pareciera mono o divertido. Pero la peste negra puso todo ese sistema patas arriba. Con la mitad de la población desaparecida, el mercado del ligoteo era un pueblo fantasma. Los solteros o estaban muertos o escondidos, y las familias estaban demasiado ocupadas intentando no palmarla como para hacer de casamenteras. Si estabas soltero, tus opciones eran chungas, como hacer swipe left a todos porque podrían estar enfermos. Y si estabas casado, buena suerte manteniendo la chispa cuando estás atrapado en una casa diminuta y apestosa sin baño, y con la muerte literalmente llamando a la puerta. Vamos a hablar de cómo se ligaba en el siglo XIV. No podías aparecer en la puerta de alguien con flores, porque probablemente las flores también eran culpadas de esparcir la peste. Había que ser creativo. Algunos registros antiguos, como los del Decamerón de Boccaccio, cuentan que la gente gritaba poemas de amor desde los patios o lanzaba notitas por encima de las murallas para mantenerse a salvo. Es como meterte en los DMs de alguien, pero con mucho más riesgo. Un movimiento en falso, y no solo te gosteaban, te ibas al otro barrio, y no hagas que empiece con las supersticiones. La peña no sabía de gérmenes. Pensaban que la peste era por el aire malo, el castigo de Dios, o hasta los astros desalineados. Así que ligar significaba esquivar un montón de rituales raros. ¿Quieres impresionar a tu crush? Ni se te ocurra estornudar o pensarán que estás maldito. ¿Quieres mandar una carta de amor? Mejor que la empapes en vinagre primero, porque esa era su versión del gel desinfectante. El romance no iba de cenas a la luz de las velas, era más como espero que esta flor no te dé bubones. Pero aquí viene lo loco, la peste negra no solo arruinó el romance, lo cambió. Con tanta gente muriendo, la peña empezó a replantearse qué importaba de verdad. Si tal vez no llegabas al próximo martes, ¿para qué perder el tiempo con un matrimonio aburrido o un crush mediocre? Algunos se lanzaron al modo YOLO, escapándose de la cuarentena para ver a su amor, aunque eso significara saltarse toques de queda o cabrear a los curas. Otros mandaron al carajo los matrimonios arreglados y empezaron a elegir pareja por las vibes reales. ¿Romántico no? Bueno, más o menos. Seguía siendo el siglo XIV, así que las vibes solían ser: este tipo tiene una buena granja y no tiene fiebre. Ahora viajemos al presente. Todos hemos pasado por nuestro propio infierno de cuarentena, ¿verdad? Atrapados en nuestros pisos, deslizando en apps, intentando ligar por videollamadas con lag. Si crees que ligar ahora es duro, intenta gritar tus sentimientos desde un balcón, mientras tu vecino reza para que no lo contagies. Las similitudes son una locura. Igual que nuestros antepasados medievales,
Hemos tenido que aprender a conectar cuando todo es un riesgo. Que te gosteen apesta, pero al menos no viene con un extra de peste. Entonces, ¿qué mantenía el amor en marcha en esa época? ¿Cómo mantenían la chispa cuando el mundo se desmoronaba? ¿Y qué nos enseña su historia sobre encontrar amor? O al menos no volverte loco cuando la vida se pone caótica. Aguanta que vamos a meternos más a fondo en el mundo desastroso divertido y algo inspirador del romance en tiempos de peste. Créeme, es un viaje. Vale, ya hemos pillado que buscar amor durante la peste negra era como jugar a la botella donde la botella podía matarte. Pero vamos al meollo de cómo esta peña del siglo XIV lo hacía realidad. Spoiler, no todo eran poemas románticos y rosas. Era caótico, desordenado y a veces directamente ridículo. Pero de alguna forma, en medio de toda esa locura, la gente mantuvo el romance vivo, y no solo hablo de sobrevivir para una segunda cita. Empecemos con el rollo social, o lo que quedaba de él. Antes de la peste, la Europa medieval tenía el tema del amor controlado. Si eras campesino, tus padres elegían a tu pareja normalmente alguien que supiera manejar un arado o hacer mantequilla sin quejarse. Si eras de la alta, tu matrimonio era básicamente un trato de negocios por tierras o poder. Amor, eso era un extra, como encontrar una patata de más en tu sopa. Pero cuando llegó la peste negra, fue como si alguien hubiera tirado todo el libro de reglas por la ventana. Con la mitad de la población desaparecida, los sistemas de siempre, ¡puf!, dejaron de funcionar. Las familias estaban diezmadas, los pueblos vacíos, y todo el juego de emparejar se fue al garete. Este caos en realidad dio a la peña una libertad rara. Con menos gente para hacer cumplir las reglas, algunos empezaron a romperlas. Viejos registros como los de Florencia cuentan que los jóvenes se escapaban de la cuarentena para enrollarse en secreto. Es como escaparte a una fiesta durante el confinamiento, pero con más riesgo. Se encontraban en casas vacías o rincones tranquilos, susurrando cosas bonitas mientras vigilaban a los polis de la peste. Y no eran solo los jóvenes rebeldes, viudos y viudas recién solteros, tras perder a sus parejas también buscaban amor otra vez. La vida era corta y nadie quería morir solo. Pero aquí está el tema: la cuarentena no solo hacía el ligoteo difícil, sino que era una montaña rusa emocional. La peste negra no solo mataba gente, también les comía la cabeza. Todos estaban asustados, de luto o paranoicos. Intenta ligar cuando ambos lleváis máscaras rellenas de hierbas y el pueblo entero murmura sobre el apocalipsis. No es precisamente romántico. Además, la confianza era un lujo. Llegas a una cita con tos, tu crush no piensa, quizá es un resfriado, sale corriendo. Entonces, ¿cómo lo hacían? Se ponían súper creativos. Las cartas eran las reinas del romance a distancia. No podías quedar, escribías unas cartas de amor exageradas y conseguías que un mensajero valiente o sin un duro las entregara. No eran solo mensajes de «Oye, estás bueno», eran pura poesía, porque tenías que destacar sin un selfie mono o un certificado de salud. Algunos incluso se ponían musicales tocando laúd o cantando desde las ventanas para llamar la atención de su crush al otro lado de la calle. Es como una cita de karaoke por Zoom, pero con más pulgas. Y hablemos de la comunidad, o la falta de ella. Normalmente los pueblos medievales eran como un grupo de WhatsApp cotilla, todos sabían de todos. Tus vecinos, tu cura, hasta tu vaca probablemente tenían una opinión sobre con quién deberías casarte, pero la peste le dio la vuelta a ese rollo comunitario. Con tanta gente desaparecida, era cada corazón por su cuenta. Tenías que apañártelas con el romance sin la red de cotilleos del pueblo, lo cual era una bendición y una maldición a la vez. Sin tías me tomen todo, pero tampoco nadie que diera fe de que tu crush no tenía la peste. Así que hemos pasado por el caos de la peste negra, donde encontrar amor era como intentar ligar en medio de una peli apocalíptica, máscaras rellenas de hierbas, cartas empapadas en vinagre y todo eso. Pero, ¿cómo no tiraron la toalla con el amor? ¿Y qué nos dice su cabezonería romántica sobre sobrevivir tiempos duros entonces y ahora? Vamos a cerrar esta historia de amor medieval, sacar algunas lecciones y ver por qué esto nos importa a nosotros, los modernos, que seguimos deslizando en apps con el pijama puesto. Rebobina un poco para recapitular la locura. La peste negra no fue solo una crisis sanitaria, fue un puñetazo al estómago de la sociedad. La mitad de la población, ¡puf!, desaparecida. Los pueblos se convirtieron en ciudades fantasma, las familias se rompieron y las reglas de siempre del amor y el matrimonio destrozadas. La gente se escapaba de la cuarentena para robar un beso, gritaba poemas desde los patios o tocaba laúd como rockeros medievales, todo mientras rezaba para no pillar la peste por un mal viento. Era salvaje, desordenado,
y la verdad, bastante inspirador. Esta peña no solo sobrevivía, luchaba por conectar en un mundo que parecía acabarse. ¿Te suena? Sí, todos hemos tenido nuestra versión de eso, ¿no? Atrapados en casa intentando mantener la chispa por FaceTime pixelado o citas virtuales incómodas. Lo loco es que la peste negra no solo trastocó el romance, cambió las reglas del juego. Con tanta gente desaparecida, los sistemas antiguos de matrimonios arreglados y familias entrometidas empezaron a desmoronarse. Los supervivientes decían, la vida es demasiado corta para un mal partido. Algunos empezaron a elegir pareja por sentimientos reales, no solo por quien tenía las mejores vacas o el título más chulo. No todo era corazones y flores, seamos realistas, seguía siendo el siglo XIV, así que sentimientos a veces significaba este tipo tiene pulso y una buena cosecha. Pero aún así, ese cambio hacia elegir por amor en lugar de conveniencia, eso fue enorme. Sentó las bases de cómo pensamos en las relaciones hoy, aunque sigamos liándola con swipes y gosteos. Ahora hablemos de qué mantenía a estos románticos de la peste en marcha. Resiliencia, eso es. Esta peña lidiaba con tasas de mortalidad que hacen que nuestros peores días parezcan una tontería, pero aún así, encontraron formas de conectar. Se apoyaron en la creatividad escribiendo esas cartas floridas, cantando desde las ventanas, y se apoyaron unos en otros. La comunidad estaba rota, pero los que sobrevivieron a menudo se unían compartiendo recursos, historias y a veces citas clandestinas. Es como si descubrieran que el amor, o incluso un buen crush, podía ser un salvavidas cuando todo lo demás se desmoronaba. Compara eso con nosotros estresados por una mala conexión de Wi-Fi en una cita por Zoom. Nuestros antepasados probablemente pondrían los ojos en blanco y dirían, ¿crees que eso es una crisis? Intenta ligar con una máscara antipeste. Pero aquí va lo más profundo. La peste negra no solo les enseñó a amar en tiempos duros, les mostró cómo adaptarse. Los que sobrevivieron no siempre fueron los más fuertes o los más suertudos. Eran los que podían pivotar ya fuera encontrando nuevas formas de cortejar o repensando qué podía ser una relación. Esa adaptabilidad moldeó el futuro de la humanidad. La peste sacudió tanto la sociedad que provocó cambios que aún sentimos hoy, como tener más libertad para elegir con quién nos casamos o cómo formamos familias. Es una locura pensar que algunas de nuestras ideas modernas sobre el amor nacieron de las cenizas de una pandemia, ¿verdad? Ahora vamos a traerlo a casa. Todos hemos pasado por nuestro propio caos, ¿no? Tal vez pasaste el 2020 perfeccionando tu masa madre mientras deslizabas en Tinder, o tal vez sigues intentando descifrar cómo ligar sin una pantalla de por medio. Los de la peste negra no tenían apps de citas ni pizza a domicilio para hacer la cuarentena soportable, pero tenían agallas. Nos recuerdan que el amor, ya sea romántico, platónico o simplemente con tu gato, puede ser una razón para seguir adelante, no importa lo mal que estén las cosas. Pero aquí va la pregunta. ¿Somos tan duros como ellos? Si se va el Wi-Fi y cierran la cafetería, ¿vamos a seguir luchando por conectar? ¿O solo nos vamos a quejar y maratonear otra serie? Y no es todo. La peste no solo enseñó a nuestros antepasados a sobrevivir, les enseñó a reconstruir. Cuando el polvo se asentó, la peña no volvió a las viejas costumbres. Construyeron nuevas comunidades, nuevas tradiciones, incluso nuevas formas de pensar sobre el amor y la vida. Esa es la verdadera lección. Aquí los tiempos duros no solo nos rompen, nos obligan a crecer. Ya sea una peste medieval o una crisis moderna, la habilidad para adaptarse, conectar y tal vez ligar un poco es lo que nos mantiene humanos. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso? ¿Cómo tomamos ese coraje medieval y lo usamos para nuestro mundo loco? Ahí es donde vamos ahora, así que quédate para el gran final. Bueno, aquí estamos al final de nuestro viaje por las locas historias de amor de la peste negra. Hemos visto a nuestros antepasados del siglo XIV esquivar calles llenas de peste, gritar poemas desde los patios y básicamente ir a lo yolo en cuarentena para mantener el romance vivo. Ha sido un viaje mitad comedia romántica, mitad peli de terror y todo corazón. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros sentados en nuestro mundo moderno, deslizando en apps y quejándonos del Wi-Fi? Vamos a cerrar esto, sacar unas lecciones grandes del pasado y ver cómo mantener nuestros corazones solitarios latiendo fuerte, no importa qué caos nos tire la vida. Hagamos un repaso rápido. La peste negra fue una pesadilla total. Borró al 30-50% de Europa, convirtió pueblos en ciudades fantasma e hizo que todos desconfiaran hasta de un estornudo.
pero de alguna forma la peña seguía encontrando formas de ligar, enamorarse y robar un beso a espaldas de la patrulla antipeste. Escribían cartas de amor épicas, cantaban desde las ventanas y hasta empezaron a replantearse eso de casarse por tierras, no por amor. ¿Por qué? Porque los humanos somos tercos, y aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, seguimos buscando conexión. Es como cuando pasamos nuestros días de cuarentena intentando mantener la chispa por Zoom o emparejándonos en Tinder solo para sentir algo. Nuestros antepasados no tenían apps de citas, pero tenían el mismo impulso de encontrar amor, o al menos alguien con quien compartir su último nabo. Lo loco es que la peste no solo trastocó el romance, cambió el juego para siempre. Con la mitad de la población desaparecida, las viejas reglas, matrimonios arreglados, familias me tomen todo, empezaron a desmoronarse. La peña comenzó a elegir pareja por sentimientos reales, no solo por quién tenía la mejor granja. No era perfecto, pero fue un comienzo, y es parte de por qué hoy nos estresamos por perfiles de citas en lugar de dotes. Además, esos tortolitos medievales nos mostraron qué es la resiliencia. No solo sobrevivieron, se adaptaron, se pusieron creativos y mantuvieron el corazón abierto incluso cuando la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Compara eso con nosotros, que nos ponemos de los nervios cuando la pizza a domicilio llega tarde. Vamos, lo tenemos fácil. Entonces, ¿cuál es la gran lección? La peste negra nos enseña que el amor, ya sea con una pareja, un amigo o solo tu gato, es un salvavidas. Los del siglo XIV podrían haberse rendido, encerrarse y tirar la toalla. Pero no lo hicieron. Lo arriesgaron todo por una oportunidad de conectar, y ese coraje es lo que mantuvo a la humanidad en marcha. Es un recordatorio de que incluso en nuestras cómodas vidas modernas tenemos que luchar por lo que importa. Sí, las apps de citas pueden ser un asco, y las citas por Zoom son incómodas, pero piensa si nuestros antepasados podían ligar en medio de una peste. Nosotros podemos con una mala primera cita, o una racha de gosteos. Y aquí va lo más profundo: la peste obligó a la peña a reconstruir. Cuando los cuerpos fueron enterrados y el aire se despejó, los supervivientes no volvieron a la normalidad. Construyeron nuevas comunidades, nuevas formas de vivir e ideas nuevas sobre el amor. Ese es el verdadero poder de los tiempos duros. No solo nos rompen, nos hacen repensar todo. Es como nuestra propia pandemia nos empujó a replantearnos el trabajo, las relaciones, incluso qué nos hace felices. Tal vez no esquivamos la peste, pero tenemos nuestros propios retos: cambio climático, sobrecarga tecnológica o simplemente intentar pagar el alquiler. La lección: adáptate, conecta y sigue presentándote aunque sea difícil. Así que seamos realistas por un segundo. Si te dejaran en 1347, ¿estarías ahí lanzando cartas de amor por encima de las murallas? ¿O te esconderías bajo una manta rezando por un milagro? Sé honesto. ¿Cuánto crees que durarías en un mundo sin cafeterías ni apps de citas? Vale la pena pensarlo, porque esos medievales nos recuerdan que la resiliencia no es solo sobrevivir, es vivir, amar y tal vez reírse un poco en medio del caos. No tenían wifi, pero tenían corazón, y eso es algo que todos podemos tomar prestado un poco. Ahora aquí entras tú. ¿Qué opinas de estas historias de amor en tiempos de peste? ¿Habrías sido un romántico tocando el laúd o un ermitaño de Nope me quedo soltero? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me muero por saber cómo habrías lidiado con el ligoteo medieval. Y si este viaje por la historia te ha hecho pensar, dale un like para mantener las buenas vibras. Mejor aún, comparte este video con tus amigos, tal vez necesitan un recordatorio de que el amor vale la pena incluso en los peores momentos. Y no te olvides de darle al botón de suscribirte para no perderte nuestro próximo viaje a las historias locas, desordenadas y geniales del pasado. Créeme, tenemos más de dónde vino esto. Si te pica la curiosidad, échale un ojo a nuestro video sobre las historias de supervivencia más locas de la historia después. Está lleno de más cuentos salvajes sobre cómo nuestros antepasados vencieron las probabilidades, y te prometo que te hará sentir como un vago total de la mejor manera. Gracias por pasar el rato con nosotros. Hoy ha sido un gustazo compartir estas historias contigo. Sigue siendo increíble, mantén el corazón abierto y nos vemos en la próxima.